dar las clases de manera presencial. Pero ya estamos cerquita. Ya estamos cerquita. ¿Conocen el predio acá de la universidad? ¿Han venido? Bordigión, Leonel, Ignacio, ¿han venido para acá? No. No, todavía no. ¿No conocen esto? Van a tener que venir. Van a tener que venir. A ver, ¿se ve algo ahí? Mirá, estamos en plena. Acá estamos en pleno lugar, en plena faena. Tremendo predio esto. Ojalá se pueda arrancar lo más rápido posible. Así, así socializamos un poco. Y socializan. ¿Eh? Bueno, bueno, vamos a arrancar con un tema que se llama, que son funciones de búsqueda. La función básicamente es la función buscar B. Muchos de los conceptos que damos los viernes en las clases que hemos hecho de datos, cuando hablamos de estructuras de datos, lo vamos a poder aplicar usando esta función, porque son funciones que nos permiten vincular diferentes tablas a partir de un atributo. Yo les voy a compartir las tablas con las que vamos a trabajar y hacer las prácticas, y vamos a ver las formas que existen de encontrar la información. Aguarden que les voy a compartir la pantalla, así la cosa se hace más entretenida. Y bueno, vamos a buscar acá. Vamos a dejar la carpeta. Vamos a copiar esto. Que es de los chicos del CCC. Lo vamos a compartir acá. Ahí está. Bueno, si se fijan, ya tienen la carpeta pegada. Abran el Excel que dice semana 2021 1004. Muy bien. Y acá vamos a ver. Esto está acá, esto acá. Bueno, ahí está abriendo, así que ya arrancamos con la clase del día de la fecha. Estas funciones usan ustedes pueden definir, como decíamos los otros días, en las clases de organización de datos, dentro de cada planilla, dentro de cada planilla, dentro de cada hoja de Excel pueden definir un subconjunto de datos, ¿no? Es decir, un subconjunto de celdas que representen el conjunto de datos que ustedes necesitan. Por ejemplo, de esta hoja, de todas estas celdas, hay un subconjunto, que es este subconjunto, que representa los datos que ustedes necesitan. En las funciones buscar B que vimos la semana pasada, ese subconjunto de datos que nosotros definíamos como, en aquel caso, nuestra base de datos, necesitaba o requería como una fila más, la fila con el nombre de cada una de las columnas. Es decir, que esta fila, con los títulos de cada columna, era parte de los datos que ustedes utilizaban. En este conjunto de funciones que vamos a ver, de la misma manera que en las funciones contar sí, sumar sí, etc., no, la fila de los títulos no va a ser parte del conjunto de datos que ustedes van a seleccionar. Es decir, que ustedes van a trabajar con este subconjunto, con estas celdas, en el caso de que tuvieran que hacer una búsqueda sobre esta tabla. Es decir, que los nombres de las columnas no son parte de las búsquedas que vamos a realizar. Se pueden dar varios casos
Aguárdenme un segundo que voy a sacarme esto de acá. Así me lo llevo al escritorio y es más fácil gestionármelo. Aguarden un segundo. Acá. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces la función que vamos a ver para buscar en una matriz se llama buscar B. Función buscar B. Dice, la función buscar B es una de las funciones de búsqueda y referencia cuando se necesita buscar elementos en una tabla. Como les decía hace un instante, esa tabla va a estar definida desde la primera celda que representa un dato en la columna 1 dentro de la primera fila hasta el final de esa tabla, omitiendo lo que tenemos acá que son los títulos. Por ejemplo, buscar el valor de un nutriente de un alimento en una tabla de alimentos. La primera columna de la matriz hacia la izquierda es la columna índice o la columna de búsqueda o de entrada de la matriz. Dice, la función buscar B tiene estos argumentos. El valor que se desea buscar, el rango en el que se quiere buscar, el número de columna en el rango que contiene el valor a devolver o el valor devuelto y si la coincidencia es exacta o la coincidencia es aproximada. Dentro del grupo de tablas que tienen en el Excel que les dejé, hay una tabla parecida a esta. ¿La tienen allí? Chicos. Chicos, ¿la tienen ahí o no? ¿Me avisan cuando la tengan? Hoy tenemos clase de 8 a 9 porque a las 9 hay un concurso docente en el que tengo que estar presente. Así que tengo que irme a las 9 de la mañana. Bueno, entonces, supongamos que tenemos que buscar en esta tabla que está acá. ¿Sí? ¿La tienen ahí? Muy bien. Supongamos que tengamos que buscar en esta tabla que está acá. Vamos. Ahí está. Sí, la vamos a ampliar así se ve más. Ahí está. Entonces nosotros siempre tenemos que definir lo que dice ahí, el valor que deseamos buscar y el rango en el que queremos buscar este valor. Para nosotros, todos estos son elementos de la tabla, ¿verdad? Todos estos son elementos de la tabla. Supongamos que yo conozco el ID de cada alimento y quiero ver alguno de los valores asociados a este identificador. Por ejemplo, para el alimento que tiene el identificador C, como es el ejemplo que tengo ahí, ¿cómo haría la búsqueda? ¿Cómo haría la búsqueda? Tendría que decir, igual, buscar B. ¿Cuál es el valor que estoy buscando? Estoy buscando el valor C. ¿Dónde lo estoy buscando? Es decir, ¿cuál es la matriz en la que lo estoy buscando? Y tengo que seleccionar todas las celdas que forman parte de la matriz de búsqueda, ¿sí?
Fíjense que acá omito, como les decía, la de los títulos. Después me dice indicador en columnas. Por ejemplo, el indicador en columnas es qué dato quiero extraer de la matriz. Supónganse que quiero saber las kilocalorías de este alimento C, es decir, del yogur entero frutado, que tiene 95 kilocalorías. Entonces, la columna que lo tiene es, si esta es la columna 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6. Y de acuerdo al tipo de variable que estoy utilizando para la búsqueda, mejor dicho, de acuerdo al tipo de variable con la que estoy indizando la tabla, si es continuo o es discreta, va a ser el tipo de coincidencia, si es aproximada o es exacta. Ahora vamos a ver eso, pero por ahora vamos a usar una que se llama coincidencia exacta. Y ahora les cuento de qué se trata esto. Muy bien, si pongo coincidencia exacta, entonces acá el valor es falso. Entonces me dice que para el ID, para el identificador C, que sería este, el valor de las kilocalorías es 95. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me explico? El resto, chichi. Bueno, muy bien. Vamos a hacer este otro ejemplo que está acá, que dice, vamos a buscar, vamos a desarrollar este otro ejemplo que dice, vamos a buscar los hidratos de carbono del alimento C. Entonces, si son los hidratos de carbono, ¿qué debería ser? Buscar B. Buscar B significa que busca en el sentido vertical, ¿no? Busca un valor en las diferentes filas. Esto se comporta como una base de datos, ni más ni menos, ¿no? Entonces vamos a hacer buscar C, buscar el valor B, el valor buscado, que es el valor C. La matriz es la misma. ¿Sí? El indicador en columnas. Como estamos buscando los hidratos de carbono, ¿cuál será? La 3, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. Y coincidencia exacta, ya vamos a explicar por qué. Entonces, 13, que es este valor que está acá. Entonces, si nosotros vamos a poner acá y vamos a poner acá para que se vea. Entonces, si nosotros tenemos que buscar las kilocalorías, vamos a usar ese ejemplo, y si tenemos que buscar los hidratos de carbono, vamos a usar este ejemplo. Acá yo voy a volver al estadio anterior, así no se me desordena el... No lo tengo este. Bueno, no importa. Y acá... Ahí está. Entonces, este 95 hace referencia a esta búsqueda. Ven que tengo un 6, porque esta es la... Si esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6. Entonces, este 6 son las kilocalorías y este 3 son los hidratos de carbono. ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. Bueno, ¿qué es una variable? Fíjense que dice
Tipos de variable. Buscar valores asociados a una variable discreta o a una variable continua. Este es falso, no, yo tengo el buscar B acá. Tengo el buscar B. Dice indicador de columnas y rango. Indicador de columnas y rango. Y cuando acá pongo, como tenía recién, el valor C, punto y coma, la matriz de búsqueda, punto y coma, el indicador de columnas, punto y coma, me dice si la búsqueda es una coincidencia aproximada, entonces acaba un valor verdadero, o una coincidencia exacta y acaba un valor falso. Eso depende, dijimos, del tipo de variable que estemos usando, si es una variable discreta o una variable continua. ¿Qué es una variable discreta? Una variable, básicamente, una variable discreta, ya lo tienen que haber visto en bioestadística, y si no lo van a ver con toda la precisión que les va a informar el equipo de cátedra de bioestadística. Una variable discreta es una variable donde uno no puede determinar cuál es el próximo valor a partir de un valor conocido. Por ejemplo, los colores primarios. O una lista de colores. Si yo tengo una matriz donde el índice o el valor por el cual yo estoy buscando es un color, yo no puedo saber cuál es el próximo valor en el rango de valores, porque es una variable discreta. Color es una variable discreta, los alimentos son una variable discreta, el género es una variable, o el sexo es una variable discreta. Si yo considero la edad, digamos, los enteros, podría considerarlo una variable discreta. Es decir, es un valor u otro valor u otro valor u otro valor u otro valor. Pero hay búsquedas que no se pueden hacer de esa manera. Por ejemplo, cuando trabajamos con rangos con variables que tomen valores numéricos que tengan un rango. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una variable que que según la precisión, ¿verdad? Puedo establecer cuál es el próximo valor. Y siempre entre un valor y otro va a haber un valor en el medio. Por ejemplo, si yo digo que la temperatura la voy a trabajar con las décimas, entonces sé que tengo 21,5 grados y el próximo va a ser 21,6 grados. Y si trabajo con dos decimales, sé que voy a tener 21,5, 21,6 o 21,65 o 21,62. Es decir, siempre voy a poder crear un rango de valores donde no necesariamente estén representados todos los valores como valores en el índice, ¿verdad? No todos los valores, sino solamente algunos. Entonces, en ese caso voy a trabajar con valores, variables continuas. Entonces, la temperatura, la densidad, la viscosidad son valores representados en variables continuas. ¿Se entiende esto que estamos diciendo o no? ¿Se comprende la idea? Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos con esto. Vamos a hacer un par de ejemplos con esto. Siempre trabajando con valores representados por variables discretas. Fíjense que ahora lo que vamos a buscar es las proteínas del alimento carnes de pescado. Vamos a buscar las proteínas del alimento carnes de pescado. Entonces yo podría hacer buscar B. ¿Cuál será el valor de búsqueda? Carnes de pescado. ¿Cuál va a ser la matriz de búsqueda? Tengo que buscar carnes de pescado. ¿Cuál va a ser la matriz de búsqueda si tengo que buscar carnes de pescado?
¿Cuál sería la matriz de búsqueda ahí si tengo que buscar carnes de pescado? No, ese es un valor. La matriz de búsqueda, Leonel. La matriz es una dirección de celda desde hasta una dirección de celda desde hasta. C23, C23, pero en C23 está carne de pescado, pero yo tengo un montón de valores y estoy haciendo una búsqueda. B19 a G23. Muy bien. Pero fíjate, Ignacio, que como vos tenés que buscar carnes de pescado, tu primera columna en tu matriz de búsqueda tiene que ser la columna de búsqueda o la columna índice, que es esta. Entonces, tu matriz de búsqueda es esta. ¿Se entiende? Es C19 a G23. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende? Bueno, entonces, ahora sí, si tengo que buscar las proteínas, ¿cuál será la columna? Toneloto o bullón. ¿Cuál será la columna? Ojo que acá cambia. La columna va a ser, si esta es la 1, esta va a ser la 2 y esta va a ser la 3. Punto y coma. Y acá va a ser falso. Entonces, me dice que las proteínas de las carnes de pescado es 20. ¿Mm? Vamos a marcar esto así. Apa. Ahí está. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Es decir, acá esto arranca. Vamos a marcar como un nuevo subconjunto, que es este. Entonces, para este subconjunto, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4 y esta es la 5. ¿Se entiende? Entonces, en el caso A, usamos esto. En el caso B, usamos esto. ¿Se entendió? ¿Se comprende? Bueno, muy bien. Ahora, no solo podemos utilizar como argumento de búsqueda o como valor que deseamos buscar un valor establecido en una constante, como puede ser carne de pescado, puede ser el valor C, sino que podemos utilizar como argumento de búsqueda una variable representada en una dirección de celda. Es decir, que nosotros podríamos hacer buscar B de un valor que tengamos en una dirección de celda. Por ejemplo, si yo acá tengo el valor C
Y acá tengo el valor vegetal, sí, vegetales. Sí, podría buscar por estos valores. Supongo que yo quiero buscar acá los hidratos de carbono. Acá quiero ver las grasas. No, muy bien. Entonces, ¿qué podría decir? Podría decir igual buscar B. Bueno, el valor que estoy buscando es este. Esta tiene que ser la matriz, tiene que arrancar en B19. Entonces, el valor buscado es I31. ¿En qué matriz? En esta matriz que arranca en B19 y termina en G23. El valor que estoy buscando, como son los hidratos de carbono, es para esta matriz la tercera columna. Y como es una variable discreta, la coincidencia es exacta. Por lo tanto, el valor de CI es falso. Y me devuelve 13. Ahí está. Bueno, acá. Muy bien. Acá. Y en este caso va a ser buscar B. El valor buscado va a ser este, vegetales C. Punto y coma. La matriz de búsqueda va a ser esta. Punto y coma. Como son grasas, el indicador en columnas es 4. Punto y coma. Exactamente, el valor buscado tiene que estar en la primera columna de la matriz de la tabla. Exactamente. Así es, mi estimado Bouillon. Y acá me dice ND. ¿Qué significará ND? No data significa esto. Es decir, que el dato que estamos buscando, no se encuentra. ¿Pero por qué me da ND? Porque fíjense que yo puse como valor, como columna, como primera columna de la matriz de búsqueda, puse la B. Y acá en la B, que es esta, no existe la palabra vegetales C. Existe en esta, es decir, que tengo mal definida la matriz. Entonces, si yo pongo desde C19, que es esta, hasta G23, me va a devolver que las grasas de los vegetales son 0. ¿Está bien? Los vegetales no tienen grasa. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí o no se entendió? ¿Se entendió ahí o no se entendió? Entonces, si yo tuviera que... Bueno, ahora vamos a hacer el ejemplito que tenemos allá en la otra hoja, si nos da el tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a trabajar con variables continuas. Continuas. Acuérdense que las variables continuas, cuando se habla de una variable continua, no todos los valores del rango tienen que estar especificados, ¿verdad? Porque se entiende que podemos predecir cuál es el próximo valor a partir de la sensibilidad de la variable o a partir de del grado de definición de esa variable. Por ejemplo, la viscosidad que se mide en newton segundo por metro cuadrado de un aceite, que es este que está acá, por ejemplo. Ven, tenemos 2,17, pero no tenemos el valor 1, 1,01, 1,02, 1,0. Tenemos 2,17. Y después el próximo es 2,38. O sea que hay un conjunto de valores para esta precisión o esta sensibilidad y nos falta el 2,18, el 2,19, el 2,20 hasta llegar al 2,38. Esto es una búsqueda por rango y esta variable se llama variable continua. Esta es una variable continua. Por lo tanto, la búsqueda
la tenemos que hacer distinta. Entonces, cuando la tenemos que hacer distinta, especificando nada más que una búsqueda sobre una variable continua. Entonces, ¿cómo vamos a responder esta pregunta? ¿Qué temperatura alcanza el aceite? ¿Qué temperatura es esta? Alcanza el aceite cuando tiene una viscosidad de 2,80 newton sobre segundo por metro cuadrado. ¿Está? Fíjense que 2,80 es un valor que no está en esta lista. No está. Entonces la búsqueda es una búsqueda aproximada, porque es una variable continua. Ahora, si es una búsqueda aproximada y no una búsqueda exacta, digamos, no una coincidencia exacta, se tiene que cumplir otro criterio. ¿Cuál es el criterio que se tiene que cumplir? Es que esta tabla donde ustedes buscan, tiene que estar ordenado por la columna índice en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Fíjense que, como yo estoy buscando viscosidad, la columna viscosidad, que es la primera columna a la izquierda de mi matriz, que es sobre la cual yo estoy buscando, tiene que estar ordenada de manera ascendente, ¿no? Obviamente toda la tabla tiene que estar ordenada de manera ascendente. Muy bien, entonces vamos a hacer acá una búsqueda de esta forma. Vamos a decir igual, buscar B. ¿Cuál es el valor que estamos buscando? 280. ¿Cuál es la matriz? La matriz es esta. Muy bien. ¿Cuál es la columna que me devuelve el valor que estoy buscando? La temperatura. Si esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Cómo es la coincidencia? Acá ven que ya no es más coincidencia exacta, sino una coincidencia aproximada, porque, de vuelta, el 2,80 no lo tienen 2,75 o 2,93, uno más arriba y uno más abajo. Muy bien. ¿Y qué me dice? Acá yo le puse 2,80, es 2,75. Ahí está. Muy bien. Entonces me dice que para 2,80 newton segundo a metro cuadrado, la temperatura de este aceite va a estar en los 250 grados centígrados. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes? Que el valor 2,8 no se encuentra en esta tabla. Por lo tanto, este 250, ¿por qué le devuelve 250 y no le devuelve 300? Porque ustedes pueden decir, ¿por qué me devuelve el menor y no me devuelve el mayor? Y ahí se aplica un criterio que se llama maximin. Este criterio maximin significa que devuelve el mayor de todos los valores menores que encuentra. Es decir, que si yo estoy buscando 2,8, va a devolver el valor asociado en la columna que le indique, en este caso en la 3, de aquel valor del índice que sea el mayor de los menores. Por ejemplo, 2,8. ¿Cuáles son todos los menores? ¿3,55 es menor? No. ¿3,25 es menor? No. ¿2,93 es menor? No. ¿2,75 es menor? Sí. 2,57 es menor, sí. 2,38 es menor, sí. 2,17 es menor, sí. Ahora, ¿cuál es el mayor de todos esos menores? El de 2,75. Entonces, el valor que les devuelve, como no encuentra 2,8, es el más cercano según este criterio, el mayor de los menores. Por lo tanto, le devuelve el asociado a 2,75, que es 2,50. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto o no? ¿Se comprende? Juan Benedetti dice que sí. Bueno, muy bien. Entonces, a ver, vamos a tratar de armar este que está acá. Dice, cambiar ordenamiento y matriz. ¿Qué temperatura alcanza el aceite cuando tiene una densidad de 0,63? Tiene una densidad de 0,63. Fíjense, miren, yo tengo acá
la tabla, ¿verdad? Esta lo voy a tener que ordenar por densidad. Densidad está ordenado de mayor a menor, no de menor a mayor. Por lo tanto, la tengo que invertir para que me sirva. Tengo que invertir al orden. ¿Cómo hago eso? Hago ordenar, orden personalizado, es decir, ordenar por, orden personalizado, ordenar por, ¿y yo por qué voy a ordenar? Acá. Voy a ordenar por densidad. Fíjense que entonces elijo, mis datos tienen encabezados, o sea que estos encabezados forman parte de los datos, y elijo la columna densidad. Y acá me dice de menor a mayor o de mayor a menor, tiene que ser de menor a mayor. Y ordeno todos los datos. Esta columna me queda de menor a mayor, 457, 525, 616, 675, 746, etc. Entonces, la búsqueda la hago de esta manera. Buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Si a la densidad, cuando alcanza 0,63 kilogramos sobre el metro cuadrado. Entonces voy a buscar 0,63. Punto y coma. La matriz, fíjense cómo la voy a definir. Voy a elegir como primera columna la columna de la densidad, porque como dijo Bouillon, el valor buscado siempre tiene que estar en la primera columna, es decir, en la columna de la izquierda, y la primera columna de la izquierda es esta, punto y coma. La respuesta está en la columna 2 y la búsqueda es una coincidencia aproximada. Por lo tanto, el valor ahí es verdadero. Hago Enter y me devuelve 300. Me dice que para 0,63 kilogramos sobre metro cúbico, la temperatura del aceite está alrededor de los 250 grados centígrados, de los 300 grados centígrados. Y ya no les devuelve esta. Vamos acá a cambiar para no confundir, sino que les devuelve esta. Esta acá. Ahí está. Bueno, de hecho lo tienen acá. Fíjense por qué. De nuevo, el mayor de los menores. Entonces, para 0,63, ¿cuáles son todos los valores menores? 0,63. Valores menores. 0,61, 0,52 y 0,45. De esos tres que son menores, ¿cuál es el mayor? El 0,61. Entonces, asocia a ese valor. Entonces, la densidad, para una densidad de 0,63 kilogramos metros cúbicos, la temperatura del aceite es 300 grados centígrados. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno, vamos a hacer el último ejemplo de este tipo, donde queremos saber con una temperatura de 327 grados centígrados qué viscosidad y qué densidad se alcanza. Con una temperatura de 327 grados centígrados, qué viscosidad y qué densidad se alcanza. Entonces yo tengo esta tabla como tabla original. ¿Qué debería hacer en este caso? Debería primero cambiar la columna. Esta columna no puede estar a la derecha, tiene que estar a la izquierda, tiene que ser la primera. El orden tiene que ser de menor a mayor, que está bien. Y ahí sí tengo que hacer la búsqueda. Entonces, ¿qué voy a buscar? Quiero saber qué viscosidad se alcanza para 327 grados centígrados. Entonces hago buscar B, 327, punto y coma. La matriz que está acá, punto y coma. ¿Qué me tiene que dar? Primero la viscosidad, que es la número 2. Y la coincidencia aproximada.
2,93. 127, 2,93. ¿Cuáles son los menores? ¿Cuál es el primer menor? 300. Vamos de vuelta. Esto le vamos a sacar el relleno para no confundir. Ahí está. ¿Cuál es el primer menor? A 327. 300. Por lo tanto, me va a devolver esta lista de valores que tengo acá. ¿No? 2,93. Y si copio esto, voy a fijar estos valores. Si copio esto, voy a tener que la viscosidad está en la columna 3. 0,616. Que es este valor que está acá. Bueno, ¿se comprende? Muy bien, vamos a hacer ahora el ejercicio que tenemos para hacer prácticas. ¿Les parece? Yo me lo voy a traer para acá. Me lo voy a traer para acá. Y vamos a ver acá. Aguárdenme. Tuca. Me lo voy a copiar. Acá. Ah, no. Perdónenme. Metí la pata. Vamos a copiarlo acá. Vamos a traerlo para acá. Ahí, acá. Vamos a traerlo así, ya lo resolvemos acá. Fíjense que acá tengo el alumno y la clasificación, y acá tengo la clasificación y el concepto. Supónganse que acá tengo que ponerle el concepto. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cómo tendría que hacer ahí? Bueno, igual, buscar B, paréntesis que abre, este valor que es el valor buscado, punto y coma. ¿Dónde va a estar la matriz? La matriz la debe tener acá en la hoja 2. Y va a ser esta. Punto y coma. Vuelvo a la hoja 1. Tengo que devolver de la hoja 2 el indicador 2. Punto y coma. Y la coincidencia que vamos a poner es exacta. Si bien yo sé que después del 0 hay un 1. Entonces, esto no va. Bien. Entonces, si me fijo, el 6 es bueno. El 6 es bueno. Y acá voy a fijarlo, ¿no? F4. ¿Sí? Y acá hago doble clic y me copio esto. Entonces, 0 insuficiente, 5 regular. Ven que de una manera muy sencilla puedo traerme los datos del concepto que está acá. ¿Se comprende? ¿Se comprende? Bueno, chicos, lo tengo que dejar porque tengo que hacer mi otra actividad docente. Vamos a finalizar acá. Vamos a hacer algún ejemplo de la próxima clase. El viernes no tienen clase. Este fin de semana que tienen, el fin de semana súper extra large. Así que bueno, que lo disfruten, estudien, preparen las materias para la semana que viene, que tienen mesas de exámenes. Y los que no tengan que rendir nada, aprovechen el sol y el fin de semana.
Así que bueno, cuídense chicos, disfruten. Nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Que sigan bien. Hasta luego. Nos vemos.